Buenas tardes para todas y para todos. Un gusto enorme estar acá a la distancia con ustedes. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, un gusto enorme compartir este ratito con ustedes. Ustedes saben que nosotros estuvimos la semana pasada en el primer summit de comisiones de futuro del mundo que se hizo en Helsinki y fue un gusto realmente estar allí compartiendo con otros compañeros y compañeras del mundo respecto a justamente a esto que ustedes estaban hablando de la importancia de la gobernanza anticipatoria. Ahí veo que está Lidia Garrido también. Un saludo, Lidia. Yo quería hacer algunas reflexiones con ustedes sobre este tema del por qué trabajar en gobernanza anticipatoria. Ustedes saben que la Comisión de Futuros de Uruguay lleva ya un par de años trabajando. Hemos hecho ya algunos trabajos con un grupo de más de 25 expertos. En este momento nos encuentra este octubre trabajando en el abordaje de un tema que es el futuro del trabajo y el trabajo del futuro, ¿no? Alguien mencionaba hace un ratito sobre esas preocupaciones. Entonces, tomando este tema un poco como eje, yo quería hacer algunas reflexiones, compartir algunas reflexiones con ustedes. Si traemos todo este tema de futuros a países como los nuestros, acá en América Latina, muy probablemente encontremos economías bastante primarizadas todavía, y eso jugando con una creciente mercantilización de la producción del conocimiento y también de las actividades universitarias. Cuando nosotros miramos en términos de gobernanza anticipatoria cómo pasa el mundo y cómo pasan de repente los avances tecnológicos, lo que nos damos cuenta desde el punto de vista del Estado de repente y de las políticas públicas es que siempre vamos siendo como reactivos, porque lo vertiginoso de esa velocidad de cambio muchas veces nos deja en esa actitud reactiva. Cuando ustedes mencionaban también el tema de la pandemia, si pensamos en todo lo que significó ese tiempo, no solamente a nivel de lo que fue después el proceso de vacunación y la aceleración en lo que fue la disponibilidad de las vacunas, la pandemia también nos trajo un gran desafío comunicacional, ¿no? Cuando en todos esos tiempos de incertidumbre que vivimos, muchas veces hablaba la ciencia y en ese ratito teníamos un ratito de certezas en todo ese mundo de incertidumbre que veníamos. Y una cosa que también se ha venido dando y que vemos día a día en el mundo es una creciente globalización de lo que tiene que ver con los bienes de producción, acumulación de riqueza y una fragmentación de nuestras sociedades porque cada vez más es la diferencia entre ese 10% más rico y ese 10% más pobre. Lo cual hace que cuando pensamos en políticas de innovación, en políticas públicas que tienen que ver con anticipación de futuros también, tengamos que apostar necesariamente a tener siempre una mirada del lado de la inclusión social. Cuando hablamos entonces de gobernanza anticipatoria en todo este marco, vemos también la importancia de poder hablar de consensos amplios, porque en general estamos tratando de hacer normativa o de pensar regulaciones para un futuro, y no sabemos quién va a estar en ese futuro en los gobiernos, por lo cual, para poder lograr esos amplios consensos es fundamental que trabajemos en la participación, fundamental que trabajemos en la participación de la gente y que hagamos grandes esfuerzos en promover la participación social, que es lo que en definitiva después le va a dar sostén a esas políticas que definitivamente tienen que ser de largo plazo y de amplios consensos. Para eso necesitamos que la sociedad civil las avale y para que la sociedad civil las avale necesitamos trabajar con mecanismos de muchísima transparencia para poder generar confianza,
porque sin confianza es muy difícil participar. Fíjense, hay varias empresas grandes que están trabajando junto con Naciones Unidas en lo que se llama Science-Based Target, o sea, objetivos basados en ciencia, ¿no? Que tienen que ver fundamentalmente con una mayor sostenibilidad de los medios de producción. Y entonces, de esa manera, las empresas lo que hacen es encadenar, de alguna manera, vincular sus objetivos de negocio a esos objetivos de sostenibilidad. Nosotros desde las políticas públicas, muchas veces esa parte es algo que se hace difícil, ¿verdad? Tanto para una política pública tratar de medir el impacto que va a tener, como una vez que la empezamos a llevar a cabo, empezar a ver cómo eso cambia lo que se supone que tenía que cambiar. Y en la gobernanza anticipatoria, estos son asuntos claves donde tendríamos que empezar a trabajar. Fíjense que nosotros estuvimos reunidos con la gente de la Comisión de Futuros de Finlandia y cuando les preguntamos si tenían herramientas de análisis de impacto y de medición de este tipo de cosas, todavía no las tenían, o sea que vaya si tendremos que tender a poder empezar a producir esas herramientas para poder trabajar y para poder generar esos mecanismos de transparencia. Los mecanismos de transparencia nos van a permitir también mejores formas de comunicación, nos permiten poder evaluar y cuando evaluamos podemos decidir sobre elementos informados. Y eso va generando en la política pública mecanismos de transparencia. Y yo recién les hacía el paralelismo entre los objetivos basados en ciencia y los objetivos de negocio. Y claro, cuando uno intenta poner eso en un estado, en un país, es evidente que un país no es una empresa, ¿no? Y que hay que gestionar las cosas de una manera completamente diferente. Y entonces creo que es ahí donde tenemos que no olvidar y trabajar para que se hagan carne miradas mucho más transversales, miradas que nos hagan entender que en crear sociedades donde haya lugar para todos. Y cuando hablamos de crear sociedades donde haya lugar para todos, es necesario empezar a mirar de una forma mucho más generosa cómo nos comportamos en todas nuestras acciones comunitarias y cómo pensamos en los que no pueden y cómo los cuidamos y cómo vamos generando esos ámbitos de equidad, de oportunidades. Y ahí tenemos que poder, en la gobernanza anticipatoria, no perder las miradas transversales, no perder las miradas transversales de género, entender que las sociedades son más ricas en tanto más diversas y en tanto nos enriquecemos con las diferencias y en tanto integramos disciplinas. Fíjense que una de las cosas que nos decían también en la Comisión de Futuros de Finlandia es que las metodologías que utilizan de análisis de escenarios son metodologías de arte y no metodologías de lo que en general uno tendería a pensar como de método científico. Entonces, en esa mirada de futuro para la gobernanza anticipatoria, creo que lo que no podemos perder es la noción no podemos perder esa noción de comunidad, esa noción de entender que somos en tanto somos con los demás, y creo que esa es una de las puntas fundamentales que tenemos que poder atender cuando hablamos de gobernanza de futuro. Invitarlos a ser parte de esta comunidad también de comisiones de futuro, y tengo el honor de formalmente hacerles la invitación a participar en la próxima cumbre de comisiones de futuro parlamentaria que se va a estar realizando en Montevideo el 19 y el 20 del próximo año, así que los vamos a esperar acá con muchísimo gusto en una ciudad que va a estar encantada de recibirlos. Muchísimas gracias por el tiempo y muchísimas gracias por la invitación. Y arriba con esta comisión estamos para todo lo que sea colaborar con ustedes. Muchísimas